Saludos, estimados estudiantes de noveno. Vamos a seguir continuando un poquito con la clase, con las clases de ciencias naturales. Sí, para esto, por favor, tengan su libro para poder continuar. Yo también tengo el libro de forma virtual, le voy a ir mostrando un poquito. Entonces, vamos a recapitular un poquito de lo que ya habíamos visto. Habíamos visto sobre las posiciones, sobre los eclipses lunares y también solares. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a seguir en la unidad 4, que es nuestro universo, y vamos a ver lo que es el tema 4, que es el espectro electromagnético. Sí, es un poquito complejo, pero vamos a tratar de dar a conocer de la forma más sencilla para que podamos entender. Sí, entonces bien, voy a mostrarles el libro que tengo aquí de forma virtual, que está aquí, el espectro electromagnético. Entonces ahí lo podemos ver en esta parte de aquí, ¿sí? Y voy a explicar esta gráfica, ¿sí? Voy a explicar esta gráfica, el por qué esta luz blanca después sale de forma de arco iris, ¿sí? Miren bien, blanca, una luz blanca y sale de forma de arco iris. Vamos a explicar un poquito este efecto. Bien, primeramente vamos a mencionar qué es el espectrofotómetro. El espectro, perdón, el espectro magnético, ¿sí? El espectro magnético son todos los tipos de luz o radiaciones electromagnéticas que existen, ¿sí? Ya, en estas tenemos, por ejemplo, lo que es la luz del sol, lámparas o focos que emitan algún tipo de energía que sea radiante, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito de historia para poder entender un poquito mejor esto. Voy a mostrarles la gráfica de acá, que está a continuación un poquito más abajo de lo que les había mostrado. ¿Sí? Esta parte de aquí, vamos a explicar también un poquito de eso. ¿Sí? A ver, entonces, vamos a ver un poquito de historia para entender un poquito mejor. Ya, entonces, nos menciona la historia que antes del siglo XX, la fuente, las únicas fuentes que existían de campos electromagnéticos eran provenientes del Sol, que era la luz, ¿sí? Esos son campos electromagnéticos, lo que el Sol emite son campos electromagnéticos. Ok, en esa parte, este hace un largo viaje a la Tierra de 8 minutos. Eso es lo que se demora. 8 minutos del sol, esos campos electromagnéticos, la luz, la radiación de la luz, se demora 8 minutos en llegar del sol a la Tierra. Sí, imaginemos que ese es el sol, esa es la Tierra, se demora 8 minutos, pero está a una distancia, a full distancia, está a una distancia muy, muy lejana. Entonces, ¿a cuánto viaja? ¿Cuál es la velocidad de este para que llegue a tan solo 8 minutos? La velocidad de este viaje de la luz que nos llega del Sol a la Tierra es de 300.000 kilómetros por segundo. Imaginémonos esa velocidad. Es una velocidad muy, muy rápida. En un segundo, esto quiere decir que en un segundo, imaginémonos, en un segundo, este recorre 300.000 kilómetros, ¿sí? Lo cual es muy, muy rápido. Ya, continuamos. Nos menciona que los campos electromagnéticos descubiertos eh, estos campos electromagnéticos que ha venido descubriendo algunos científicos, se los ha agrupado y se los ha llamado espectro electromagnéticos, ¿sí? La agrupación de estos campos electromagnéticos se los llama espectros, ¿sí? Esta agrupación, ¿sí? Esta agrupación se los llama espectros electromagnéticos. Ok, entonces tenemos algunas funciones en cuanto a los espectros electromagnéticos y podemos verlo esto en telecomunicaciones, en los cuales nosotros podemos utilizar los celulares, ¿sí? Podemos para hacer llamadas, incluso también para la milicia, estos campos electromagnéticos hemos visto, por ejemplo, en películas, en esos radares que dan la vueltita, suena a ti, sí, entonces esos nos ayudan a detectar objetos que están a distancias súper, súper lejanas, ¿sí?
También en la medicina, como ya vamos a ver, en el libro también nos menciona algunos ejemplos. En el hogar, por ejemplo, el Wi-Fi, esos campos, el campo electromagnéticos que emite el Wi-Fi, sí, tiene, nosotros a simple vista no lo podemos ver, sí, pero existe un campo electromagnético del Wi-Fi, por ejemplo, ya, y ah, bueno, esto, bueno, también tenemos en casa, ¿no? Esos tipos de electromagnéticos como lo había mencionado, que es, por ejemplo, el Wi-Fi. Entonces, estos se han venido descubriendo porque, por ejemplo, antes para nosotros poder enviar un mensaje teníamos que enviar por carta. Entonces, esta carta tenía que el cartero llevar la carta y se demoraba un montón de tiempo. Pero ahora, gracias a estos campos electromagnéticos, a estos espectros electromagnéticos, perdón, podemos hacer uso de la tecnología y los cuales podemos mandar, por ejemplo, un email, ¿sí? Un mensaje de WhatsApp y ya es y es más rápido, súper más sencillo. Ya. Entonces, eh, bien, tenemos que con el paso del tiempo hemos venido modificando este tipo de cosas y ahí tenemos lo que son dos sistemas de comunicaciones, ¿sí? Que es el alámbrico, que es la fibra óptica, y el inalámbrico, ¿sí? Que hace uso de los campos electromagnéticos, como había hablado, que es el Wi-Fi. ¿Ya? Ya, el campo, vamos a hablar ahora de los campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos es la forma como se propagan, ¿sí? Las ondas en el espacio y viajan en línea recta, ¿sí? Estas viajan en línea recta y cambian de ruta. ¿Cuándo cambian de ruta? Cuando logran chocar con algún objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro router que es el de Wi-Fi, tenemos el de Wi-Fi aquí, entonces este emite la señal y cuando se choca, por ejemplo, con una pared, este va a cambiar de dirección y es por eso que si estamos alejados o hay muchas paredes, la red del Wi-Fi, por ejemplo, ya no llega tan bien, ¿sí? Ya, entonces, el espectro electromagnético se divide en dos, ¿sí? El espectro que es visible y el espectro radioeléctrico, que son las telecomunicaciones que ya habíamos visto por ejemplo, el uso de los celulares, ¿sí? Entonces, tenemos el espectro visible y el espectro radioeléctrico, ¿sí? Entonces, aquí podemos destacar que si nuestros ojos pudieran percibir las regiones del espectro, viéramos, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver estos campos electromagnéticos que estos emiten, estas señales que estos emiten, nosotros pudiéramos ver eso. O incluso cuando cogemos el control de la televisión, entonces prendemos este, este tipo de señal que manda, nosotros pudiéramos ver, pero lamentablemente no podemos percibir ese tipo de, de colores porque nada más son colorcitos, ¿sí? Entonces, el espectro, ya, vamos a ver, el espectro está dividido, a esto se le llama bandas y existen muchas bandas, ¿sí? Ya, vamos a ver un poquito la gráfica para que podamos entender. Esto es todo el espectro. La parte de aquí, todo esto podemos ver es toda esta banda, sí, toda esta banda, toda esta parte, esta como van, toda esta parte de aquí hasta acá es una banda, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Ya, todo esto, perdón, no, todo esto está dividido por bandas, ¿sí? Pero todo al conjunto de todas estas bandas se les llama espectro. Entonces, a ver, para que no nos confundamos, un poquito más claro. Esta parte de aquí, toda esta parte, sí, es el espectro, ¿sí? Lo que pasa es que aquí tiene unas subdivisiones, que estas subdivisiones son las bandas, ¿sí? Entonces, todo esto son las bandas y el conjunto, o sea, en sí todo, tendría que ser el espectro, ¿ya? Bien.
en estas bandas existen muchas bandas, ¿sí? Voy a dar unos dos ejemplos para que podamos más o menos identificar. Existe la banda HF, que es utilizada en la marina, lo que les había mencionado, que es esa como que gira y suena tú, y va detectando objetos que están un poquito lejos. Entonces, también está la banda que se llama UHF, que utiliza los celulares o el internet, este tipo de bandas, ¿sí? Entonces, bien, ya, entonces aquí tenemos claramente los espectros y que cada uno, vamos viendo que cada uno contiene un color específico, ¿sí? Un espectro contiene un color específico para poder así estudiar. Entonces voy a leer un poquito el texto para poder entender un poquito mejor. ¿Ya? En esta parte nos dice que la luz que proviene del sol, de las lámparas incandescentes o de los focos eh, que forman de energía radiante. Sí, es lo que habíamos visto. ¿Ya? Eh, ya esta parte, sí, aquí vemos la descomposición de la luz blanca a lo que se descompone se forma el arco iris. ¿Sí? Entonces, más acá abajo nos habla sobre la composición del espectro electromagnético. ¿Sí? Vamos a ver su composición. En la siguiente página podemos ver que es esta parte de aquí. ¿Sí? Y aquí nos detalla cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, para que por favor me sigan en sus libros y vamos viendo. Entonces, aquí nos menciona primeramente los rayos cosméticos, que son partículas de altas energías que provienen del espacio exterior. Ya, esto, ¿qué nos permite? Nos permite estudiar más abajo de detalla lo que es eh, la forma en cómo nosotros podemos estudiar, por ejemplo, las estrellas y su composición. Es gracias, sí, a los rayos cósmicos. Por ejemplo, eh, nosotros para poder estudiar una, una estrella, nosotros vamos a utilizar lo que es el espectroscopio, ¿sí? Este espectroscopio es como un microscopio, pero un poco de diferente forma, ¿sí? Gracias a nosotros podemos ver la luz que emiten este tipo de estrellas, ¿sí? Podemos ver la luz que emiten estas estrellas. Entonces, gracias a esta luz, nosotros podemos estudiar los componentes que tienen, las estrellas, ¿sí? Sus elementos, porque cada elemento tiene un color, ¿sí? Tiene un color cada elemento, como habíamos visto en esa banda. Sí, entonces vamos a ver. El siguiente nos habla sobre los rayos gamma, que, a ver, son ondas cortas con alta frecuencia, son capaces de penetrar el material y alterar tejidos. Ya y ahí son utilizados por lo general para la medicina. Entonces hemos visto que, por ejemplo, cuando se van a hacer terapia para rejuvenecer, por ejemplo, la piel, entonces estas atraviesan los tejidos y alteran los tejidos para que sean modificados y puedan rejuvenecer. ¿Sí? Los rayos X. En cambio, tiene una longitud mucho mayor que los rayos gamma, o sea, es decir, que penetran mucho más que los tejidos. Entonces, por ejemplo, hemos visto que cuando vamos a los rayos X, cuando los doctores toman pruebas, entonces vemos que se les puede ver todo el esqueleto. Entonces, estas ondas, estos campos electromagnéticos penetran mucho más. Sí, la radiación ultravioleta. Estas radiaciones ultravioleta nos manifiesta que no ingresan a la Tierra porque la capa de ozono detiene. Imaginemos que esta es la capa de ozono, los rayos ultravioleta vienen, chocan y eso rebota, ¿sí? No entran a la Tierra. ¿Qué pasaría si entraran? Pues prácticamente nosotros no pudiéramos vivir con este tipo de rayos, ¿sí? Porque son muy, muy, muy o sea, hacen daño a, a los, seres humanos como también a las plantas y a los animales.
¿Ya? También tenemos el espectro visible que nos dice que atraviesa la atmósfera terrestre. Este sí atraviesa la atmósfera y que son visibles por el ojo humano, por ejemplo, cuando se forman a través de los colores, ¿sí? Que dependen de una frecuencia específica. La mezcla de todas las longitudes de onda, la luz visible, da como resultado la luz blanca, ¿sí? Nos habla también sobre la radiación infrarroja, que produce vibraciones de las moléculas emitidos por los objetos calientes. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá el espectro lineal en la siguiente página. Aquí el espectro lineal. ¿Sí? En esta parte tenemos lo que es el espectro lineal. Entonces vamos a seguir con la lectura para entender un poquito mejor esto. Dice, cuando los electrones presentes en un elemento o en ciertas sustancias químicas ganan energía, cambian su posición y al regresar otra vez a su lugar original emiten energía en forma de líneas que tienen frecuencias determinadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la línea del hidrógeno, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces vemos que son formas lineales con su, no olvidemos, con su respectivo color, ¿sí? Para poder identificar. Entonces, sí, el espectro formado se llama espectro de líneas, ¿sí? Entonces, el cual es característico de cada sustancia, por lo que se puede usar para su identificación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros quemamos algún tipo de material, este emite un color único. Entonces, si nosotros quemamos un material específico, vamos a tener un color. Si quemamos otro, tener un color. Entonces, así podemos identificar qué tipo de material puede ser. Por ejemplo, igual sabemos que gracias a los drones que se han enviado a Marte, que en Marte existe lo que es el hierro y que este se combina con el oxígeno para formar, este forma un color un poco rojo oxidado, más o menos, ¿sí? Entonces, gracias a esto, gracias a este, gracias al espectroscopio, podemos nosotros estudiar, ¿sí? Bueno, un poquito complejo, pero eh, si gustan pueden ver videos en YouTube, es un tema súper interesante. Y, y eso. Entonces, con esto acabaríamos lo que es la unidad y después vendremos con unidad 5 que es la acción del ser humano sobre la naturaleza. Y aquí nos habla un poquito del carbono y acerca de la contaminación que produce el ser humano en el medio ambiente. Sí, espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda, pueden consultar en internet porque hay mucha información. Yo les sugiero o les puedo recomendar en cuanto a un video por ejemplo, en YouTube. Sí, que busquen un video en YouTube y ahí pueden encontrar y pueden entender un poquito mejor, sin cualquier duda. Eso, eso sería toda la clase de hoy. Por favor, no olviden enviar su tarea establecida y nos veremos en la próxima clase virtual. Hasta la próxima.